No puedes seguir tratándome como si solo fuera la enfermera de tu abuela. Elena enfrentó a Javier en medio del pasillo de la mansión, sus ojos brillantes de indignación. ¿Y qué esperas?, respondió él, acercándose peligrosamente. Apenas te conozco. ¿Cómo sé que no eres como todas las demás que solo buscan mi dinero? Jamás te pedí nada. Elena apretó los puños. Solo quiero hacer mi trabajo y cuidar de doña Mercedes como se merece. Javier se pasó la mano por el cabello, frustrado. Mi abuela confía en ti como no lo había hecho con nadie en años. Eso me asusta. Sus miradas se encontraron por un instante, revelando mucho más que lo que sus palabras decían. La tensión entre ambos era palpable. 3 semanas antes, la vida de Elena Quintana había dado un giro inesperado. Parada frente al director de la clínica donde trabajaba, escuchaba atónita. Lo siento, Elena. Los recortes afectan principalmente al área geriátrica. Pero, doctor Salgado, llevo 3 años dedicándome a mis pacientes. No pueden. La decisión ya está tomada. El hombre evitó su mirada. Te daremos las prestaciones que marca la ley. Esa noche, en su pequeño departamento, Elena hizo cuentas mientras hablaba por teléfono con su madre en Oaxaca. No te preocupes, mamá. Encontraré otro trabajo pronto. Hija, si quieres regresarte. No, mamá, no voy a rendirme, dijo mientras miraba la foto de su familia en la mesita. Les prometí que les ayudaría con la operación de papá. Al día siguiente, su amiga Lucía la llamó emocionada. Elena, una agencia busca enfermera especializada para cuidar a una señora de la alta sociedad. La paga es 3 veces lo que ganabas. La entrevista fue en una oficina elegante en Polanco. La señorita Torres, una mujer de traje impecable, revisó su currículum. Impresionante, señorita Quintana. La familia busca a alguien con su experiencia para atender a doña Mercedes Fuentes. Es una dama de 78 años, viuda. Vivirá en la residencia 5 días a la semana. ¿Cuál es su condición médica? Físicamente estable, pero digamos que emocionalmente distante. Ha tenido 5 enfermeras en los últimos 3 meses. Ninguna ha durado. La mansión en las Lomas dejó a Elena sin aliento. Un chofer la recogió y la llevó por calles arboladas hasta llegar a una propiedad que parecía sacada de una revista. La recibió Silvia Rojas, el ama de llaves, una mujer de unos 45 años con rostro amable pero cansado. «Bienvenida», le dijo en voz baja. «Doña Mercedes está en el jardín. Te advierto que es difícil». Mercedes Fuentes estaba sentada en una silla de ruedas, mirando un rosal marchito. Su cabello blanco, perfectamente peinado, contrastaba con su expresión severa. «Doña Mercedes, le presento a Elena, su nueva enfermera», dijo Silvia con tono respetuoso. La anciana apenas la miró. «¿Cuánto durarás tú? ¿1 semana? 2? El tiempo que me necesite», respondió Elena con firmeza. Los primeros días fueron tensos. Elena intentaba establecer una rutina, mientras Mercedes se negaba a cooperar. «No quiero comer», decía cada mañana. «Necesita alimentarse para tomar sus medicamentos». «¿Para qué? ¿Para vivir más tiempo en esta soledad?». Una noche, mientras Elena organizaba los medicamentos, Silvia entró con té. «No te desanimes. Ella no siempre fue así». «¿Qué le pasó?». Silvia miró hacia el pasillo para asegurarse que estaban solas. Hace 10 años, su único hijo Ricardo y su esposa murieron en un accidente. Desde entonces, se fue apagando poco a poco. ¿No tiene más familia? Su nieto, Javier, pero se fue a Chicago después del accidente. Apenas llama en Navidad. Elena comenzó a notar pequeños detalles, cómo Mercedes miraba fijamente un retrato familiar, cómo acariciaba un viejo álbum de fotos sin abrirlo, cómo a veces parecía querer decir algo, pero callaba. Una tarde, mientras Elena le leía un libro de Gabriel García Márquez, notó que Mercedes tenía los ojos húmedos. «¿Le molesta la lectura, doña Mercedes?». «Era el autor favorito de mi hijo», respondió en un susurro. Ese pequeño momento de conexión dio esperanza a Elena. Una semana después, mientras merendaban en la terraza, el timbre sonó insistentemente. Silvia entró corriendo, con una expresión que Elena nunca había visto. «Doña Mercedes, ha llegado su nieto Javier desde Chicago». La anciana se enderezó, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Elena observó entrar a un hombre alto, de porte elegante, vestido con traje casual, pero evidentemente costoso. «Abuela», dijo él con voz entrecortada, «he vuelto para quedarme». El silencio que siguió fue denso, cargado de años de ausencia.
Mercedes parecía una estatua, hasta que finalmente extendió su mano temblorosa hacia su nieto. Esa noche, mientras Elena guardaba algunos medicamentos en el despacho, escuchó a Javier hablando por teléfono en la habitación contigua. Sí, ya estoy en México. Mi abuela no sospecha nada. En 6 meses, todo estará listo. Elena se quedó paralizada, su mente procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué estaba planeando realmente el nieto millonario con su abuela? Durante los siguientes días, Elena observó cada movimiento de Javier con desconfianza. Para su sorpresa, la presencia del nieto parecía tener un efecto casi milagroso en doña Mercedes. «Buenos días, abuela», saludó Javier entrando al comedor, donde Elena ayudaba a Mercedes con su desayuno. «¿Cómo amaneciste hoy?» «Mejor», respondió la anciana, y Elena notó algo inusual, una pequeña sonrisa. Mercedes ahora aceptaba tomar sus medicamentos sin protestar. Comía mejor e incluso había pedido que la llevaran al jardín. Elena no podía ignorar estos cambios positivos, pero la conversación telefónica seguía resonando en su mente. Una mañana, mientras Elena revisaba los signos vitales de Mercedes, Javier entró con un ramo de gardenias. «Tus favoritas, abuela», dijo, colocándolas en un florero. «¿Cómo recordaste?», preguntó Mercedes, visiblemente conmovida. «Hay muchas cosas que recuerdo», respondió él lanzando una mirada hacia Elena. «Señorita Quintana, ¿podríamos hablar un momento?». En el pasillo, Javier la miró fijamente. «He notado cómo me observa. ¿Hay algún problema?». «Mi único interés es el bienestar de su abuela, señor Fuentes. Precisamente por eso, quiero invitarlas a ambas a dar un paseo mañana. Mi abuela confía en usted», hizo una pausa, «y quiero que estés cómoda con esta nueva dinámica». Elena notó el cambio del formal usted al más cercano tú, pero mantuvo su expresión neutral. «Si doña Mercedes quiere ir, la acompañaré». El paseo resultó ser a un parque cercano. Elena empujaba la silla de ruedas, mientras Javier caminaba junto a ellas, señalando árboles y contando anécdotas de su infancia. «¿Recuerdas cuando papá me enseñó a andar en bicicleta aquí mismo, abuela? Me caí tantas veces que terminé con las rodillas como mapas». Mercedes reía suavemente, más viva que nunca. Elena no pudo evitar sentir cierta calidez al ver esta faceta de Javier, tan diferente del hombre calculador que imaginaba. Cuando Mercedes se cansó, Javier compró helados para los tres y se sentaron bajo un árbol. «Elena, mi abuela me dice que eres de Oaxaca», comentó Javier. «Así es, mi familia vive allá. ¿Por qué te mudaste a la ciudad?» «Para estudiar enfermería. Mi padre enfermó cuando yo era adolescente y quise aprender a cuidarlo mejor». Javier la miró con un interés que hizo que Elena desviara la vista. «Admirable», dijo simplemente. Mercedes, observando el intercambio, comentó con una astucia que sorprendió a Elena. «Mi nieto necesita a alguien honesto en su vida, no como esas mujeres interesadas que lo persiguen por su dinero». «Abuela», protestó Javier sonrojándose. El comentario quedó flotando entre ellos durante el regreso a la mansión. En los días siguientes, Javier comenzó a aparecer cuando Elena tomaba su descanso en el jardín, traía café para ambos y le hacía preguntas sobre su vida, su familia, sus sueños. «¿Por qué te especializaste en cuidados geriátricos?», preguntó una tarde. «Los ancianos tienen historias fascinantes que contar, pero a veces nadie los escucha», respondió ella, pensando en su abuela paterna. «Merecen dignidad y compañía». Javier la miró fijamente. «Eres diferente a las personas que suelo conocer». «Porque no pertenezco a tu mundo», respondió Elena con sinceridad. «Quizás eso es exactamente lo que me atrae». Una noche, durante una cena improvisada en el jardín, sus manos se rozaron mientras alcanzaban la jarra de agua. Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima, y por la expresión de Javier, supo que él había sentido lo mismo. La burbuja se rompió una semana después, con la llegada de una visita inesperada. Elena estaba ayudando a Mercedes con su terapia, cuando escuchó un taconeo firme acercándose. «Javi, cariño», una voz femenina resonó en el vestíbulo. Elena salió para encontrarse con una mujer impresionante, alta, elegante, con un traje de diseñador y joyas discretas pero evidentemente costosas. «Claudia no te esperaba», dijo Javier, visiblemente incómodo. «¿Así recibes a tu socia y amiga especial?», respondió ella con una sonrisa calculada. Claudia Mendoza se presentó como socia de negocios de Javier en Chicago,
pero su postura y la familiaridad con que tocaba el brazo de él sugerían una relación más íntima. Cuando Javier las presentó, Claudia miró a Elena de arriba a abajo. «Ah, la enfermera. Qué lindo que seas tan dedicada con la abuela de Javier», dijo con un tono que pretendía ser amable, pero sonaba condescendiente. «Es mi trabajo, señorita Mendoza», respondió Elena con profesionalismo. Más tarde, mientras Elena preparaba las medicinas de la noche, Claudia apareció en la puerta de la cocina. «Necesitamos aclarar algo», dijo sin preámbulos. «Conozco a Javier desde la universidad. Hemos terminado y vuelto muchas veces, pero siempre regresa a mí». Elena mantuvo su expresión neutral. «Eso no es asunto mío, señorita». «Claro que lo es». Claudia sonrió fríamente. «He visto cómo lo miras. Pero seamos realistas. Javier necesita una mujer que entienda su mundo, sus negocios, sus compromisos sociales. No olvides cuál es tu lugar aquí». Esa noche, mientras Elena intentaba dormir, no podía dejar de pensar en las palabras de Claudia. ¿Realmente se estaba engañando a sí misma? Javier pertenecía a otro mundo, uno donde las Claudias encajaban perfectamente y las Elenas solo servían café. Pero más importante aún, ¿podía confiar en él? La conversación telefónica seguía atormentándola. Si Javier tenía planes ocultos para su abuela, ella no podía permitirlo, sin importar lo que empezara a sentir por él. Los días pasaban y la presencia de Claudia en la mansión creaba un ambiente tenso. Elena intentaba mantener su distancia de Javier, concentrándose únicamente en Mercedes. Sin embargo, una tarde, mientras la anciana dormía su siesta, Elena decidió salir al jardín para despejar su mente. «También buscas un momento de paz, ¿eh?». La voz de Javier la sobresaltó. Estaba sentado en una banca contemplando las flores. «Disculpe, no quería interrumpir». Elena dio media vuelta para marcharse. «Por favor, quédate», pidió él, palmeando el espacio a su lado. «Y ya te he dicho que me tutees». Elena dudó, pero finalmente se sentó, guardando una distancia prudente. «Tu amiga parece muy cercana a ti», comentó, intentando sonar casual. «Claudia es complicada». Javier suspiró. «Fuimos pareja hace tiempo, pero ahora solo somos socios. Aunque ella no lo acepte del todo. No tienes que darme explicaciones, pero quiero hacerlo». Sus ojos se fijaron en los de ella. «Quiero que me conozcas, Elena». La intensidad de su mirada hizo que ella desviara la vista hacia las flores. «Estas gardenias son hermosas. Son las favoritas de mi abuela», sonrió Javier. «Cuando era niño, me enseñó a cuidarlas. Decía que eran como las personas. Necesitan atención constante, pero no sofocante». «Es un buen consejo», respondió Elena pensativa. «¿Por qué desconfías tanto de mí?», preguntó él directamente. Elena se tensó. El momento de la verdad había llegado. Respiró profundo y lo miró a los ojos. «La noche que llegaste, te escuché hablar por teléfono. Dijiste que tu abuela no sospechaba nada y que en 6 meses todo estaría listo». Las palabras salieron rápidamente. «¿Qué estás planeando realmente, Javier?». La expresión de sorpresa en su rostro dio paso a una sonrisa que descolocó a Elena. «¿Crees que vine a quitarle algo a mi abuela?», preguntó incrédulo. «Yo no sé qué pensar». Javier se levantó extendiéndole la mano. «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». La llevó a su despacho, donde sacó una carpeta de su escritorio. Al abrirla, Elena vio planos arquitectónicos y documentos legales. «Es el Centro Médico Mercedes Fuentes», explicó él con evidente entusiasmo. «Un centro especializado en Alzheimer que estoy construyendo en honor a mi abuela». Elena revisó los documentos, atónita. «Pero, ¿por qué el secreto?». «Porque quería que fuera una sorpresa para ella». Javier se pasó la mano por el cabello. «Antes de irme a Estados Unidos, mi abuela empezaba a mostrar signos tempranos de Alzheimer. Me fui cuando más me necesitaba». Su voz se quebró. «Este centro es mi forma de redimirme por haberla abandonado». Elena sintió que el peso de la desconfianza se evaporaba de sus hombros, reemplazado por una vergüenza inmensa. «Lo siento, yo malinterpreté todo». Javier se acercó tomando suavemente sus manos. «Ahora entiendo por qué me mirabas así. Estabas protegiendo a mi abuela». Sus ojos se encontraron, y esta vez ninguno desvió la mirada. Javier se inclinó lentamente, dándole tiempo a ella para retroceder si lo deseaba. Elena, sin embargo, se acercó, cerrando el espacio entre ellos. El beso fue suave, tímido al principio, pero cargado de emociones contenidas. «Esto es una locura»,
susurró ella al separarse. La mejor clase de locura, respondió él acariciando su mejilla. En los días siguientes, Elena y Javier compartieron momentos robados, conversaciones en el jardín, roces de manos al cruzarse en los pasillos, miradas cómplices durante las comidas. Mercedes, más lúcida de lo que aparentaba, observaba con aprobación silenciosa. Una tarde, mientras los tres tomaban té en la terraza, Mercedes comentó casualmente: «Se ven bien juntos, me recuerdan a Ricardo y a su esposa cuando se conocieron». Elena se sonrojó intensamente, mientras Javier sonreía, apretando discretamente la mano de ella bajo la mesa. La felicidad, sin embargo, fue breve. Esa misma noche, Mercedes sufrió un episodio confusional. Elena acudió rápidamente al escuchar ruidos en su habitación. La encontró agitada, revolviendo cajones. «Tengo que encontrarlo. Ricardo necesita saber la verdad. Doña Mercedes, cálmese, por favor». Elena intentó guiarla de vuelta a la cama. «Ricardo no está aquí». «Por supuesto que no está», gritó la anciana con los ojos desorbitados. «Está muerto, y no fue un accidente como todos creen». Javier, alertado por los gritos, apareció en la puerta. «Abuela, soy yo, Javier». Se acercó cautelosamente. Mercedes lo miró como si viera un fantasma. «Tú...» Su voz se convirtió en un susurro estremecedor. «Ricardo no murió en un accidente. Fue Javier quien provocó la pelea que hizo que su padre saliera conduciendo furioso esa noche». El color abandonó el rostro de Javier. Elena vio cómo temblaba inmóvil, mientras su abuela continuaba con su diatriba confusa, mezclando eventos del pasado con el presente. Lograron calmarla con medicación, pero el daño estaba hecho. Cuando Mercedes finalmente se durmió, Elena buscó a Javier. Lo encontró en la biblioteca, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente una fotografía familiar. «Javier», comenzó ella. «Es verdad», interrumpió él, con voz carente de emoción. «Discutimos esa noche. Él quería que me uniera al negocio familiar. Yo quería seguir mi propio camino. Le dije cosas terribles, que me avergonzaba ser su hijo, que nunca sería como él. Elena se acercó, pero él se apartó. Salió furioso conduciendo bajo la lluvia». Continuó con la mirada perdida. «Una hora después llamaron del hospital. Él y mi madre habían muerto instantáneamente. No fue tu culpa». Elena intentó tocarlo, pero él retrocedió. «Todos lo saben, incluso mi abuela. Solo ha fingido perdonarme todos estos años». Antes de que Elena pudiera responder, Javier dejó la habitación. Al día siguiente, había desaparecido. Solo dejó una nota: «Necesito tiempo. Por favor, cuida de mi abuela». 3 días pasaron sin noticias de Javier. Elena seguía cuidando a Mercedes, quien alternaba entre momentos de lucidez y episodios confusionales. Durante uno de sus momentos claros, la anciana notó la preocupación en el rostro de Elena. «Está sufriendo igual que yo», dijo Mercedes mirando por la ventana. «Siempre ha cargado con una culpa que no le corresponde». «Doña Mercedes, ¿recuerda lo que dijo la otra noche? Sobre el accidente». La anciana cerró los ojos con dolor. «Recuerdo fragmentos. A veces el pasado y el presente se mezclan en mi cabeza». Elena decidió ser directa. «¿Culpa usted a Javier por la muerte de sus padres?» «Jamás». La vehemencia en su voz sorprendió a Elena. «Mi nieto se culpa a sí mismo, y yo nunca he sabido cómo convencerlo de lo contrario». Esa tarde, mientras Elena ordenaba medicamentos, Silvia entró a la habitación. «¿Sigues preocupada por él?», preguntó el ama de llaves con suavidad. «Solo me preocupa cómo su ausencia afecta a doña Mercedes», mintió Elena. Silvia la miró con compasión. «A mí no puedes engañarme, niña. Veo cómo lo miras». Elena suspiró, rendida. «No entiendo qué pasó realmente con sus padres». «Tú estabas aquí cuando sucedió». Silvia se sentó con expresión grave. «Hace 10 años, don Ricardo quería que Javier se incorporara a las empresas familiares. El muchacho, recién graduado, tenía otros planes. Quería crear su propia empresa tecnológica. ¿Por eso discutieron? Fue la peor pelea que esta casa ha visto», continuó Silvia. «Don Ricardo amenazó con desheredarlo. Javier le gritó que no necesitaba su dinero. Se dijeron cosas terribles». Hizo una pausa. «Esa noche don Ricardo y su esposa salieron a una cena. Llovía intensamente. Un camión perdió el control en la avenida Reforma. Fue instantáneo. Y Javier se enteró cuando la policía vino a la casa. Yo nunca olvidaré su rostro esa noche». La voz de Silvia se quebró. Desde entonces se convenció de que si no hubieran discutido, sus padres no habrían salido en ese estado de ánimo, en esas condiciones.
Pero fue un accidente, insistió Elena. Para todos, menos para él. Se fue a Chicago. Construyó su imperio como para demostrarle a su padre que podía triunfar solo. Pero esa culpa nunca lo abandonó. Después de esa conversación, Elena tomó una decisión. Encontraría a Javier. Llamó a todos los hoteles de lujo de la ciudad sin éxito. Finalmente, en un impulso, tomó un taxi al cementerio donde Silvia le había mencionado que estaban enterrados sus padres. Lo encontró ahí, frente a una lápida de mármol con 2 nombres grabados. Estaba desaliñado, con barba de varios días. Sabía que vendrías, dijo sin voltear a verla. ¿Cómo? Porque eres demasiado terca para rendirte. Una sonrisa triste asomó en sus labios. Elena se paró junto a él, en silencio. Les cuento todo lo que hago, como si pudieran escucharme, confesó Javier. Les hablo de mis proyectos, de mis éxitos, esperando que algún día sea suficiente. No fue tu culpa, dijo Elena con firmeza. Claro que lo fue, respondió él, mirándola finalmente. Si no hubiéramos discutido, no puedes controlar lo que otras personas hacen o las circunstancias que ocurren. Fue un accidente trágico, Javier, no tu responsabilidad. ¿Es lo que te dijo mi abuela? Tu abuela te ama, jamás te ha culpado. Entonces, ¿por qué dijo esas cosas? Porque está enferma. Elena tomó su mano. Mezcla recuerdos, confunde el pasado, pero en sus momentos de lucidez, solo habla de cuánto te quiere y cuánto te admira. Javier pareció procesar sus palabras lentamente. Todo lo que he construido, mi empresa, mi fortuna, los proyectos filantrópicos, todo ha sido intentando compensar lo que hice. Quizás sea hora de perdonarte a ti mismo. Javier la miró con una intensidad que le quitó el aliento. Eres la primera persona que me hace creer que eso es posible. Regresaron juntos a la mansión esa noche. Mercedes los esperaba despierta, sus ojos llenos de lágrimas al ver a su nieto. Lo abrazó sin decir palabra. Un perdón silencioso que valía más que 1000 explicaciones. La armonía duró poco. Al día siguiente, Claudia regresó inesperadamente, interrumpiendo el desayuno familiar. Javier, desapareciste por días, cancelaste nuestra reunión con los inversores, reprochó ignorando la presencia de los demás. Lo siento, Claudia, tuve asuntos familiares urgentes, respondió Javier fríamente. Necesitamos hablar de los documentos del centro médico. Podemos usar tu despacho. Mientras se alejaban, Elena notó la mirada calculadora que Claudia le dirigió. Esa misma tarde, mientras Elena ayudaba a Mercedes con su terapia, la anciana comenzó a mostrar señales de agitación. ¿Qué pasa, doña Mercedes? Esa mujer no me gusta, murmuró. No es buena para mi nieto. ¿Claudia? La he visto antes, en fotografías con Javier. Siempre está ahí, como una sombra. La anciana apretó la mano de Elena. Tú eres diferente. Lo veo en tus ojos. Elena intentó cambiar de tema, incómoda con la dirección de la conversación. Esa noche, Elena encontró a Claudia en el pasillo, saliendo del cuarto de Mercedes. ¿Qué hacía ahí?, preguntó Elena, alarmada. Solo conversaba con la abuelita, respondió Claudia con una sonrisa forzada. Le mostraba algunas fotos de Javier en Chicago. Es importante que sepa quiénes son las personas realmente cercanas a su nieto. Al entrar a la habitación, Elena encontró a Mercedes alterada, sosteniendo unas fotografías con manos temblorosas. ¿Qué son estas mentiras?, dijo la anciana mostrándole las fotos. Elena las tomó y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eran imágenes manipuladas donde aparecía con un hombre desconocido en actitud cariñosa. Otras mostraban supuestas conversaciones donde ella hablaba de la fortuna de los Fuentes. Esto es falso, doña Mercedes. Nunca he estado con este hombre. Ni siquiera lo conozco. Claudia dice que eres igual a todas, que solo quieres el dinero de mi nieto. No puede creerle, suplicó Elena. Estoy aquí por usted, no por su dinero o el de Javier. Mercedes, confundida por su enfermedad y manipulada por Claudia, la miró con frialdad. Quiero que te vayas. Mañana mismo. Elena intentó explicarle, pero la anciana se negó a escuchar más. Con el corazón destrozado, Elena empacó sus pertenencias esa misma noche. Intentó hablar con Javier, pero estaba en una cena de negocios con Claudia. Dejó una carta explicando lo sucedido y regresó a su pequeño apartamento, donde las paredes parecían cerrarse sobre ella. El pequeño apartamento de Elena parecía más vacío que nunca. Sentada junto a la ventana revisaba ofertas de trabajo en su computadora mientras la lluvia golpeaba los cristales.
Una semana había pasado desde su abrupta salida de la mansión Fuentes. Su teléfono sonó. Era Lucía. ¿Has sabido algo de él?, preguntó su amiga sin preámbulos. Nada, respondió Elena intentando que su voz sonara firme. Y es mejor así. No puedo creer que no luchara por ti. Si realmente le importaras... Seguramente Claudia le mostró las mismas fotos falsas, interrumpió Elena. Además, su prioridad debe ser su abuela. Pero en el fondo Elena no podía evitar sentirse traicionada. Había creído en Javier, había visto su vulnerabilidad, su arrepentimiento. ¿Cómo podía haber confiado en Claudia en vez de en ella? Mientras tanto, en la mansión Fuentes, la situación se deterioraba. Mercedes había empeorado desde la partida de Elena. Se negaba a comer, apenas dormía y tenía más episodios confusionales. Javier entró a la habitación de su abuela con una bandeja de desayuno que apenas tocó. «Abuela, por favor, necesitas alimentarte». «¿Dónde está Elena?», preguntó Mercedes en uno de sus momentos de lucidez. «Se fue, abuela». «Tú la despediste, ¿recuerdas?». «¿Yo?». Mercedes parecía genuinamente sorprendida. «No, no. Ella me cuidaba bien. Me hacía reír». Javier se sentó junto a ella, preocupado. «Claudia me mostró las pruebas. Elena estaba con otro hombre. Solo quería nuestro dinero». Mercedes frunció el ceño, esforzándose por recordar. «Algo no está bien. Elena no es así». Su mirada se aclaró momentáneamente. «Esa mujer, Claudia, ella trajo unas fotos, pero Elena me cuidaba con cariño verdadero. Yo lo sentía». Javier había intentado contactar a Elena varias veces, pero ella no respondía a sus llamadas. La carta que había dejado explicaba su versión, pero Claudia insistía en que era una mentira elaborada. «Todas son iguales, Javi», le había dicho Claudia la noche anterior mientras cenaban. «Se acercan a ti por tu dinero, por tu posición. Yo soy la única que te ha conocido desde antes». Claudia se había mudado prácticamente a la mansión, tomando las riendas en ausencia de Elena. Pero el cuidado que proporcionaba a Mercedes carecía del calor humano que Elena le había dado. Esa tarde, mientras Javier trabajaba en su despacho, Silvia entró con expresión grave. «Perdone que lo interrumpa, señor, pero necesito hablar con usted». «Dime, Silvia». «Es sobre la señorita Claudia y las fotos que le mostró a doña Mercedes». Javier dejó los documentos que revisaba. «¿Qué pasa con eso?». «La vi, señor». Silvia apretaba nerviosamente su delantal. «La vi en la computadora manipulando esas imágenes. Ponía la cara de la señorita Elena en cuerpos de otras mujeres». Javier se levantó de golpe. «¿Estás segura?». «Tan segura como que me llamo Silvia Rojas», afirmó ella. «No me atreví a decir nada porque temía perder mi trabajo, pero doña Mercedes está empeorando, y esa mujer, no confío en ella». Javier se pasó las manos por el rostro, procesando la información. «¿Por qué haría algo así?». «Porque está obsesionada con usted, señor», respondió Silvia con franqueza. «Y la señorita Elena era un obstáculo». Esa noche, Javier fingió irse a una reunión, pero en realidad se escondió en una habitación contigua al despacho. Tal como Silvia había predicho, Claudia entró y comenzó a revisar documentos confidenciales del centro médico. La confrontó inmediatamente. «¿Qué estás buscando, Claudia?». Ella saltó, sorprendida. «Javier, me asustaste. Solo revisaba los últimos presupuestos para la construcción». «Mentira», respondió él con frialdad. «Sé lo de las fotos falsas. Manipulaste a mi abuela para que despidiera a Elena». El rostro de Claudia se transformó. «¿Y qué si lo hice? Esa mujer no te conviene. Es una simple enfermera, Javier. ¿Qué puede ofrecerte? Algo que tú nunca has podido: honestidad». Mientras discutían, Mercedes sufrió una crisis severa. Los gritos alertaron a Javier, quien corrió a su habitación para encontrarla con dificultad para respirar. «Llama a una ambulancia», le gritó a Silvia. En el hospital, el diagnóstico fue desalentador: neumonía complicada por su edad avanzada. Mercedes estaba estable pero débil. «Necesita cuidados especializados», explicó el médico, «y mucha tranquilidad». Esa noche, mientras velaba junto a la cama de su abuela, Mercedes tomó débilmente su mano. «Quiero ver a Elena», susurró. «Ella sabrá cuidarme». «Abuela, después de lo que pasó, fue un error», interrumpió ella. «La extraño. Su sonrisa, su paciencia». Javier apretó su mano. «La encontraré, te lo prometo». Al día siguiente, Javier fue al apartamento de Elena. Ella abrió la puerta con expresión sorprendida, que rápidamente cambió a defensiva. «¿Qué haces aquí?».
Mi abuela está en el hospital, respondió él directamente. Te necesita. Elena sintió que su corazón se encogía. ¿Qué pasó? Neumonía. Está estable pero débil. Hizo una pausa. Y descubrí la verdad sobre las fotos. Fue Claudia quien las manipuló. Elena lo miró en silencio, procesando sus palabras. ¿Cómo lo descubriste? Silvia la vio, respondió. Y confronté a Claudia. No lo negó. Elena cruzó los brazos. ¿Y le creíste a ella en vez de a mí? Javier bajó la mirada. Cometí un error. Debí confiar en ti. Permanecieron en silencio incómodo hasta que Elena finalmente habló. Iré al hospital por doña Mercedes. No por ti. Es justo, asintió él. Cuando llegaron al hospital, Mercedes dormía. Elena se sentó junto a ella tomando su mano. Estoy aquí, doña Mercedes, susurró. La anciana abrió lentamente los ojos y una débil sonrisa iluminó su rostro. Mi niña, sabía que volverías. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. No debí irme así, y yo no debí creer esas mentiras, respondió Mercedes. A mi edad, debería reconocer lo valioso cuando lo tengo frente a mí. Su mirada pasó de Elena a Javier, que observaba desde la puerta. Ustedes dos, murmuró Mercedes, se ven tan tensos, tan tercos, tan parecidos a Ricardo y a su esposa cuando discutían. Ese comentario rompió la tensión, provocando tenues sonrisas en ambos. 3 días después, Mercedes regresó a la mansión. Elena accedió a retomar su trabajo, aunque mantenía cierta distancia con Javier. Una tarde, mientras Elena acomodaba medicamentos en el despacho, encontró documentos del centro médico. Algo en las cifras le llamó la atención. Había discrepancias significativas en los presupuestos y transferencias a cuentas que no coincidían con los proveedores listados. Elena se debatió sobre si debía decir algo. No era su asunto, pero si Claudia estaba desviando fondos, su hilo de pensamiento se interrumpió cuando la misma Claudia entró al despacho. ¿Qué haces revisando documentos privados?, preguntó con frialdad. No los estaba revisando, los encontré mientras ordenaba. Por supuesto, sonrió Claudia. La honesta y perfecta Elena siempre con una explicación. Hay irregularidades en estos presupuestos, dijo Elena directamente. Transferencias a cuentas que no coinciden. La sonrisa de Claudia desapareció. No es tu asunto. Lo es si estás robando dinero del proyecto de Javier. La tensión entre ambas era palpable. Ninguna notó que Javier había entrado y escuchaba la conversación desde la puerta. ¿Robando? La risa de Claudia sonaba forzada. ¡Qué dramática eres! Son simples ajustes administrativos. ¿Ajustes? Elena señaló los documentos. Aquí hay transferencias por más de 2 millones de pesos a una cuenta que no figura en ninguna lista de proveedores. Claudia cambió su estrategia, acercándose amenazadoramente. Escúchame bien, enfermera. No tienes idea con quién te estás metiendo. Este mundo de negocios está muy por encima de tu comprensión. No necesito entender de negocios para reconocer un fraude. ¿Y quién le creerá a una don nadie como tú?, sonrió Claudia con desdén. Llevo años siendo la mano derecha de Javier. Siempre he estado ahí para él, incluso cuando abandonó todo por su estúpido sentimiento de culpa. Elena la miró fijamente, comprendiendo por fin. Nunca te ha importado Javier, ¿verdad? Solo su dinero, su posición. Por supuesto que me importa, replicó Claudia, ajustándose nerviosamente la blusa. Tanto que estoy dispuesta a hacer lo necesario para que no tire su fortuna en proyectos sentimentales. ¿Un centro para viejos con Alzheimer? ¡Qué desperdicio! El centro es para honrar a su abuela. El centro es para aliviar su patética culpa, espetó Claudia, perdiendo la compostura. Siempre lamentándose por sus padres, siempre intentando compensar. Me cansé de verlo desperdiciar millones en caridad, cuando podríamos estar disfrutando de esa fortuna. ¿Podríamos? La voz de Javier resonó desde la puerta. El color abandonó el rostro de Claudia. Javi, no es lo que parece, balbuceó. Esta mujer está tergiversando mis palabras. Te escuché claramente, respondió él, avanzando lentamente. Cada palabra. Claudia intentó tomar su mano, pero Javier la rechazó. Me utilizaste durante años, continuó él, y yo te dejé hacerlo porque me sentía culpable, porque creía que no merecía nada mejor. Somos el equipo perfecto, Javi, suplicó ella. Todo lo que hice fue por nosotros. No hay nosotros, Claudia. Nunca lo hubo realmente. Javier tomó los documentos de la mesa. Te quiero fuera de mi casa y de mis negocios.
Mis abogados se pondrán en contacto contigo para discutir las consecuencias legales de tus ajustes administrativos. Claudia miró con odio a Elena. ¿Por ella? ¿Por esta sirvienta? Es ridículo. Por respeto a ti misma, vete con dignidad, dijo Javier señalando la puerta. Después de que Claudia se marchara, un silencio incómodo se instaló entre Elena y Javier. Gracias por descubrir esto, dijo él finalmente. Solo hacía mi trabajo, respondió Elena con formalidad. Elena, tu abuela debe estar esperando su medicina, interrumpió ella, dirigiéndose a la puerta. Javier la detuvo suavemente por el brazo. Por favor, déjame hablar. Elena se detuvo, pero sin mirarlo. Te fallé, dijo él con voz quebrada. Debí confiar en ti. Permití que Claudia manipulara mis inseguridades. Mi culpa. Todos cometemos errores. El mío fue imperdonable, continuó Javier. Pero si me das otra oportunidad, pasaré cada día demostrándote que puedes confiar en mí. Elena finalmente se volvió hacia él. No es tan simple, Javier. Nuestros mundos son demasiado diferentes. No se trata de mundos, respondió él. Se trata de dos personas que, contra todo pronóstico, encontraron algo especial. Un sonido desde la puerta los interrumpió. Mercedes estaba allí, apoyada en su andador. Doña Mercedes no debería estar caminando sola. Elena corrió a ayudarla. Necesitaba ver esto con mis propios ojos, dijo la anciana con una sonrisa. Ustedes dos discutiendo como tontos, cuando es obvio lo que sienten. Abuela, por favor, murmuró Javier avergonzado. A mi edad no tengo tiempo para rodeos. La anciana tomó la mano de Elena y la unió con la de su nieto. Ustedes se aman. Es tan claro como el agua. Elena y Javier se miraron, la tensión derritiéndose lentamente. Quizás tu abuela tenga razón, susurró Elena. Mi abuela siempre tiene razón, sonrió Javier. Esa noche, en el jardín iluminado por la luna, Javier le contó a Elena que había presentado una denuncia formal contra Claudia por malversación de fondos. Mercedes, sentada junto a ellos, parecía más lúcida que en meses. Hay algo que necesito decirte, Javier, dijo la anciana de repente. Algo que debí decirte hace 10 años. Elena hizo ademán de levantarse para darles privacidad, pero Mercedes la detuvo. Quédate, niña. Quiero que escuches esto. Mercedes tomó la mano de su nieto. El accidente de tus padres no fue tu culpa. Nunca lo fue. Abuela, si no hubiéramos discutido, tu padre era un hombre terco, igual que tú, continuó Mercedes. Esa noche discutieron porque ambos eran apasionados, porque ambos creían firmemente en sus convicciones. Él estaba orgulloso de ti, aunque no supiera expresarlo. ¿Orgulloso?, preguntó Javier con incredulidad. La noche del accidente, pasaron por aquí antes de ir a la cena, reveló Mercedes. Ricardo me dijo, mamá, ese muchacho tiene agallas, quiere hacerlo todo a su manera. Es irritante pero admirable. Mercedes sonrió con nostalgia. Estaba molesto, sí, pero también orgulloso. Javier tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tu dolor era tan grande que no me escuchabas, respondió ella. Y después te fuiste, y cada vez que volvías, construías ese muro de éxito y perfección que no me dejaba llegar a ti. Elena observaba la escena, conmovida, mientras Mercedes continuaba. Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Yo lo estoy. Esa noche marcó un antes y un después. Javier parecía liberado de un peso invisible que había cargado durante años. Elena y él comenzaron a reconstruir su relación, esta vez sobre bases más sólidas. 6 meses después, el Centro Médico Mercedes Fuentes abría sus puertas. Era un edificio moderno, pero acogedor, con amplios jardines terapéuticos y la tecnología más avanzada para el tratamiento del Alzheimer. Durante la ceremonia de inauguración, Mercedes fue la invitada de honor, radiante en su silla de ruedas. Elena, quien había aceptado dirigir el equipo de enfermería del centro, estaba a su lado. Tras los discursos oficiales, Javier tomó el micrófono para un anuncio final. Este centro representa muchas cosas para mí, dijo, mirando a su abuela. Reconciliación, perdón, esperanza. Pero nada de esto habría sido posible sin 2 mujeres extraordinarias. Se acercó a su abuela y le besó la frente. Luego, ante la sorpresa de todos, se arrodilló frente a Elena. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en amar y ser amado honestamente, dijo mientras sacaba una pequeña caja de su bolsillo. Elena Quintana, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?
La audiencia contuvo el aliento. Elena, con lágrimas en los ojos, asintió mientras Javier colocaba un hermoso anillo en su dedo. Sí, dijo simplemente. El jardín de la mansión Fuentes nunca había lucido tan hermoso como el día de la boda. Las gardenias, las flores favoritas de Mercedes, adornaban cada rincón. Elena, radiante en un sencillo pero elegante vestido, caminó hacia el altar donde Javier la esperaba. En primera fila, Mercedes resplandecía de felicidad, sosteniendo un ramo de gardenias. Cuando intercambiaron votos, Javier incluyó palabras en náhuatl, el idioma de los antepasados de Elena, un detalle que hizo llorar a la familia Quintana, que había viajado desde Oaxaca para la ceremonia. «Mi corazón es tuyo, en cualquier idioma, en cualquier circunstancia», prometió él. La fiesta que siguió combinó tradiciones de ambas familias. Mariachis tocaron junto a un cuarteto de cuerdas, platillos oaxaqueños se sirvieron junto a canapés gourmet, y todos bailaron juntos como si las diferencias sociales nunca hubieran existido. En un momento de la celebración, Elena encontró a Mercedes contemplando el jardín. «¿Todo bien, doña Mercedes?» «Mejor que bien, mi niña», sonrió la anciana. «Ricardo estaría tan feliz de ver esto. Su hijo encontró el amor verdadero, igual que él. Gracias por aceptarme en su familia», dijo Elena, arrodillándose junto a su silla. «Tú eres quien nos salvó a todos», respondió Mercedes, tomando su mano. «Viniste a cuidar de una vieja amargada y terminaste sanando 3 corazones rotos». Javier se acercó, abrazando a ambas mujeres. «Las 2 mujeres de mi vida», sonrió. Bajo el cielo estrellado, mientras la música sonaba a lo lejos, los 3 compartieron un momento de perfecta felicidad. Lo que había comenzado como un trabajo se había transformado en el amor más inesperado y verdadero que cualquiera de ellos hubiera imaginado. 3 años después, la luz del amanecer se filtraba por los amplios ventanales del Centro Médico Mercedes Fuentes. Elena recorría los pasillos saludando a pacientes y personal mientras revisaba expedientes. En 3 años el centro se había convertido en referencia nacional para el tratamiento del Alzheimer. «Directora Quintana, la buscan en recepción», le informó una enfermera. Al llegar, encontró a Javier con un ramo de gardenias. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó Elena, sorprendida pero feliz. «¿Necesito excusa para visitar a mi esposa?», sonrió él, besándola suavemente. «Además, mamá Mercedes quiere que pasemos por ella antes de ir a casa». Mamá Mercedes. Así llamaba ahora Javier a su abuela, un apodo que había surgido naturalmente después de la boda. Elena acarició su vientre abultado de 6 meses. «Tu hijo ha estado inquieto toda la mañana». «Oh, hija», corrigió Javier, colocando su mano sobre la de ella. «¿Terminaste aquí? Los expedientes pueden esperar hasta mañana. Solo deja que firme estos permisos y estoy lista». Mientras Elena finalizaba su trabajo, Javier contemplaba con orgullo los pasillos del centro. Cada rincón reflejaba la dedicación que ambos habían puesto en el proyecto. Fotografías de pacientes con sus familias decoraban las paredes, junto con diplomas y reconocimientos. El último, un premio nacional a la excelencia en atención geriátrica, ocupaba un lugar especial en la recepción. La residencia privada donde ahora vivía Mercedes estaba dentro del mismo complejo. A sus 81 años, su condición había avanzado, pero tenía más días buenos que malos. La encontraron en su habitación, donde Silvia, ahora administradora del centro, le peinaba el cabello. «Mis niños llegaron», exclamó Mercedes al verlos. «¿Cómo está la abuela más consentida del mundo?», preguntó Javier, besando su mejilla. «Lista para nuestra salida», respondió ella con entusiasmo. Desde que Elena había asumido la dirección del centro, habían implementado un programa de salidas terapéuticas para los pacientes. Mercedes esperaba ansiosamente estos paseos familiares. El jardín de la mansión Fuentes, donde ahora vivían Elena y Javier, estaba más hermoso que nunca. Mercedes insistió en sentarse bajo el árbol donde solía reunirse con su hijo Ricardo. «Quiero mostrarles algo», dijo la anciana, sacando un álbum de fotos que Silvia había traído. Era un álbum nuevo, encuadernado en piel azul. Mercedes lo abrió lentamente, revelando una colección de fotografías que abarcaban 3 generaciones de la familia Fuentes. «Silvia me ayudó a organizarlo», explicó. «El pasado y el presente, juntos». Las primeras páginas mostraban a Ricardo y su esposa, jóvenes y sonrientes. Luego aparecía Javier en distintas etapas de su vida: niño, adolescente, graduación universitaria, y finalmente, las páginas más recientes.
La boda de Elena y Javier, la inauguración del centro, vacaciones familiares en Oaxaca con la familia de Elena. «Mira, aquí estás embarazada», señaló Mercedes una foto reciente donde Elena y Javier posaban frente al mar. Mercedes pasaba las páginas con cuidado, a veces confundiendo nombres o fechas, pero siempre volviendo a la realidad con una sonrisa. En un momento de especial lucidez, tomó las manos de Elena entre las suyas. «No fue casualidad que llegaras a nuestras vidas, fue el destino completando nuestro círculo». Elena, conmovida, abrazó a la anciana. «Usted me dio mucho más de lo que yo jamás podría haberle dado». «Tonterías», respondió Mercedes. «Me devolviste a mi nieto. Y pronto me darás un bisnieto. ¿Qué más podría pedir?». Javier se unió al abrazo, formando un círculo que simbolizaba la unión que habían forjado contra todo pronóstico. El aroma de las gardenias flotaba en el aire mientras el sol comenzaba a ponerse. Los tres contemplaban el atardecer en cómodo silencio, hasta que Mercedes murmuró: «Ricardo estaría tan orgulloso de esta familia». Javier, quien años atrás se habría tensado ante la mención de su padre, sonrió con serenidad. El peso de la culpa se había transformado en una dulce nostalgia y gratitud. «Lo sé, abuela. Creo que de alguna manera está aquí con nosotros». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Javier, pensando en el extraño y hermoso camino que la había llevado hasta allí. Lo que había comenzado como un simple trabajo, se había convertido en el centro de su vida. A lo lejos se escuchaba la risa de los pacientes del centro que disfrutaban de actividades en el jardín terapéutico. Un recordatorio constante de que el amor podía manifestarse de muchas formas, en el cuidado de los enfermos, en la reconciliación con el pasado, en la construcción de un futuro juntos. En ese momento, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, Elena supo con certeza que había encontrado su verdadero hogar, no en las paredes de una mansión lujosa, sino en los corazones de las personas que ahora constituían su familia. Mercedes, como si leyera sus pensamientos, susurró: «El amor verdadero no conoce de clases sociales, ni de pasados dolorosos, solo sabe unir almas que estaban destinadas a encontrarse». Y mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte, los tres permanecieron unidos, testigos silenciosos de cómo el destino había entretejido sus vidas en una historia de redención, perdón y amor verdadero.